El disparo retumbó en el bosque como un trueno que partía el cielo, y mi corazón se detuvo en seco, convencido de que acababa de matar a Marta. Sus ojos, esos ojos color miel que me habían mirado con tanto fuego la noche anterior, ahora yacían cerrados en el suelo húmedo, rodeados de hojas otoñales teñidas de rojo sangre. No, Dios mío, no, grité, dejando caer el rifle como si quemara, mientras el eco de mi voz se perdía entre los pinos de Ciudad Real, y en ese instante, supe que el secreto que nos unía nos había condenado a las dos. Corrí hacia ella, las rodillas hundiéndose en la tierra blanda, mis manos temblando al tocar su rostro pálido. Pero entonces un crujido de ramas me hizo girar la cabeza. Allí estaba su madre, Elena, emergiendo de la niebla como un fantasma vengador, con el rifle aún humeante en sus manos. «Tú la has matado», susurró con voz ronca, pero sus ojos no miraban a Marta, sino a mí, cargados de un odio que trascendía la muerte. Y en ese momento comprendí que el bosque no era testigo de un accidente, sino de una traición que había estado gestándose desde el primer beso robado en las calles empedradas de nuestra infancia compartida. Me llamo Mireia, y en Ciudad Real, donde el sol castiga los campos de olivos como un amante celoso, siempre he sido la chica que huía de las sombras. Crecí en un barrio obrero al sur de la ciudad, donde las casas de adobe se apiñan como secretos mal guardados, y el Quijote parece más real que las novelas que devoraba en la biblioteca municipal. Mi madre, una viuda de manos callosas por el trabajo en la fábrica de conservas, me crió con la dureza de quien sabe que la vida en la Mancha no perdona debilidades. «Sé fuerte, hija, o el viento te llevará», me decía mientras planchaba uniformes de enfermeras bajo la luz amarillenta de una bombilla colgante. Pero yo, con mis 18 años recién cumplidos, ya sentía que el viento me arrastraba hacia algo prohibido, Marta. La conocí en el instituto, en esas aulas polvorientas donde el profesor de historia nos hablaba de la Reconquista como si fuera una epopeya romántica, ignorando las grietas de la España moderna. Marta era la hija del terrateniente con el pelo negro como las noches sin luna y una risa que resonaba en los pasillos como el tañido de las campanas de la catedral. Ella, con su uniforme impecable y sus ojos que prometían aventuras más allá de los muros de Ciudad Real, era todo lo que yo no era, segura, privilegiada, intocable. Pero un día, durante una excursión al Parque Natural de Cabañeros, nuestras manos se rozaron al recoger muestras de flora, y en ese roce inocente, el mundo se inclinó. «Tus dedos son como alas de mariposa», me susurró ella esa tarde, mientras el sol se ponía sobre los dehesas, y yo, ruborizada hasta las orejas, solo pude asentir, sintiendo por primera vez el pulso de algo que no podía nombrar. Nuestros encuentros empezaron como juegos de adolescentes, notas escondidas en los pupitres, miradas robadas en la Plaza Mayor durante las fiestas del Corpus Christi. Pero pronto el deseo se volvió un río caudaloso, uno que nos arrastraba a los olivares abandonados al atardecer, donde nos besábamos con la urgencia de quien teme que el amanecer revele la verdad. «Te quiero, Mireia, más que a nada en este mundo de machos y crucifijos», me confesó una noche de verano, su aliento cálido contra mi cuello, mientras el aroma de la tierra seca nos envolvía. Yo, que había pasado la vida ocultándome detrás de libros y sonrisas falsas, me rendí a ella como una flor al sol de Castilla. Pero el amor, en una tierra donde la familia es altar y la tradición, cadena, nunca es solo de dos. Elena, la madre de Marta, era una mujer de 50 años forjada en el yunque de la posguerra. Viuda joven, había criado a su hija sola en la finca familiar, un caserón de piedra blanca en las afueras de Ciudad Real, rodeado de viñedos que producían el vino áspero que tanto gustaba en las tabernas locales. Elena era alta con el porte de una duquesa caída en desgracia, el cabello gris recogido en un moño que parecía tallado en mármol, y unos ojos oscuros que escrutaban el alma como el confesor en Semana Santa. La había visto de lejos en las ferias del pueblo, repartiendo pan de muerto con una sonrisa que no llegaba a sus labios, pero siempre supe que debajo de esa fachada piadosa latía un corazón de granito. «Mi madre es como el Guadiana, aparece y desaparece, pero siempre deja huella», bromeaba Marta sin saber que esas palabras profetizarían nuestra ruina. El día que todo cambió fue un sábado de octubre, cuando el aire ya olía a vendimia y las hojas de los castaños empezaban a crisparse. Marta me había invitado a una cacería familiar en los bosques de la Sierra Morena, no muy lejos de la ciudad. «Solo tú y yo, y mi madre como chaperona. Será divertido como en las novelas de Espronceda», insistió con esa chispa en los ojos que me desarmaba. Yo, que odiaba las armas, herencia de mi padre, muerto en un accidente de caza cuando yo era niña, accedí por ella. «Está bien, pero prométeme que no dispararemos a nada vivo», le rogué, y ella rió,
sellando el pacto con un beso fugaz en la puerta de mi casa, mientras mi madre fingía no ver. Llegamos al bosque al amanecer en el viejo Seat de Elena, que traqueteaba por el camino de tierra como un lamento. El aire era fresco, cargado del perfume de resina y tierra húmeda, y los pinos se erguían como centinelas silenciosos. Marta, vestida con pantalones de pana y una chaqueta de tuid que le daba un aire de amazona, cargaba el morral con provisiones, chorizo, queso manchego y una botella de vino tinto de la finca. Elena, en cambio, iba armada hasta los dientes, rifle al hombro, cartucheras cruzadas sobre el pecho como una guerrera de las novelas de Pérez Reverte. La caza es disciplina, niñas. No se trata de matar, sino de respetar la naturaleza que nos da, dijo con voz grave, mientras descargaba el equipo. Yo asentí incómoda, sintiendo el peso del rifle que me había prestado como una sentencia. Caminamos en fila india por senderos angostos, el sol filtrándose en rayos dorados que bailaban sobre el musgo. Marta iba delante charlando animadamente sobre las aves migratorias que avistábamos, perdices, codornices, su voz un bálsamo en medio de la tensión que yo no podía disipar. Elena cerraba la marcha, su presencia un recordatorio constante de que éramos intrusas en su mundo. De vez en cuando me lanzaba miradas que no podía descifrar, ¿desprecio? ¿Curiosidad? ¿O algo peor como sospecha? Recordé las palabras de Marta una vez, en la cama improvisada de mi habitación, con las sábanas revueltas y el corazón latiendo al unísono: mi madre sabe cosas, Mireia. Cosas de la familia que no cuenta. Pero no te preocupes, ella me ama más que a su vida. Yo quería creerle, pero el bosque con sus sombras alargadas parecía susurrar lo contrario. Al mediodía, nos detuvimos en un claro para almorzar. Extendimos una manta bajo un roble centenario, y Marta sacó el pan crujiente rompiéndolo con manos expertas. A la salud de las cazadoras más guapas de la Mancha, brindó, chocando su vaso de vino contra el mío, y por un instante el mundo se redujo a nosotras dos, a ese roce de cristal que prometía eternidad. Elena observaba en silencio, masticando despacio su bocado, sus ojos fijos en el horizonte donde la sierra se perdía en bruma. Este bosque guarda muchos secretos, ¿sabéis?, dijo de repente, rompiendo el hechizo. Mi marido, Dios lo tenga en su gloria, murió aquí mismo, persiguiendo un jabalí que resultó ser más astuto que él. La tierra manchega no perdona errores. Su voz era un hilo de seda rasgada, y yo sentí un escalofrío, como si el fantasma de ese hombre nos rondara. Marta palideció ligeramente, pero se recompuso con una sonrisa. Mamá, no asustes a Mireia. Ella no es como papá, es más lista que todos nosotros. Elena me miró entonces directamente y en sus ojos vi un destello de algo antiguo, como el rencor de una inquisición olvidada. Espero que sí, hija. Porque algunos errores se pagan con el alma. Terminamos la comida en un silencio pesado, y cuando reanudamos la marcha, sentí que el bosque se cerraba sobre nosotras como una trampa. Fue al atardecer cuando ocurrió lo impensable. Habíamos avistado un grupo de ciervos en la distancia, y Elena insistió en acercarnos sigilosamente. Tú quédate atrás, Mireia. No estás acostumbrada, me ordenó, pero Marta, siempre protectora, me tomó de la mano. Ven conmigo. Te cubro yo. Avanzamos entre la maleza, el corazón martilleando, hasta que Elena levantó el rifle y apuntó. El disparo estalló y todo se volvió caos. El animal huyó, pero Marta, que se había adelantado para flanquearlo, tropezó con una raíz oculta y cayó, golpeándose la cabeza contra una piedra. La vi desplomarse inerte y el pánico me invadió como una ola. Corrí hacia ella, gritando su nombre, pero Elena me interceptó, su rostro una máscara de furia. Aléjate. Esto es por tu culpa, por arrastrarla a este pecado. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Pecado? ¿Qué sabía ella? Mientras yo intentaba socorrer a Marta, que gemía débilmente, gracias a Dios, solo aturdida, Elena me arrastró por un sendero lateral, hacia lo profundo del bosque. Tenemos que hablar, tú y yo. Ahora. Su agarre era férreo como el de una madre que defiende a su cría de un lobo. Llegamos a un claro oculto, donde un arroyo murmuraba como un confidente traidor. Elena se soltó jadeante y se volvió hacia mí con los ojos llameantes. Sé lo que hacéis, Mireia. Las noches en tu casa, los besos en los olivares. Mi hija no es para ti. No en esta tierra, donde el honor pesa más que el amor.
Lágrimas de rabia surcaban su rostro y por primera vez vi la fractura en su armadura. No era solo homofobia, era miedo, un miedo ancestral a la pérdida. Mi hermana. Mi única hermana, se fue por algo así. Se enamoró de una mujer en los años 70, en plena dictadura. La familia la repudió y ella. Ella se quitó la vida en este mismo bosque. ¿Quieres eso para Marta? ¿Quieres ser su verdugo? Sus palabras me golpearon como un vendaval manchego. No sabía nada de esa historia, un secreto enterrado bajo capas de silencio familiar. Elena, yo la amo. No es un pecado, es. Es vida, balbuceé, pero ella negó con la cabeza, sacando del bolsillo una carta amarillenta, arrugada por el tiempo. Lee esto. Es de mi hermana a mí, antes de morir. El amor que no se nombra es el que más duele. No dejaré que mi hija sufra lo mismo. La carta temblaba en su mano, y al desdoblarla, vi la caligrafía temblorosa, súplicas de perdón, promesas de un amor que la sociedad había ahogado. Mi estómago se revolvió, el peso de generaciones pasadas caía sobre mis hombros. Regresamos al claro principal en silencio, donde Marta ya se había incorporado, con un hematoma en la sien pero lúcida. Mireia. ¿Dónde estabas? Exclamó abrazándome con fuerza. Elena nos observó, su rostro impasible ahora, como si hubiera sellado un pacto con el diablo. Esa noche en el caserón, mientras Marta dormía a mi lado en la habitación de invitados, Elena nos había obligado a compartir para vigilar, no pude pegar ojo. La carta ardía en mi bolsillo, un veneno que se filtraba en mis venas. ¿Cómo decirle a Marta la verdad sobre su tía? ¿Sobre el espectro que su madre invocaba para separarnos? El bosque susurraba fuera de la ventana, y yo supe que la caza no había terminado, solo acababa de comenzar. Los días siguientes fueron un torbellino de normalidad fingida, como esas procesiones de Semana Santa en Ciudad Real donde los pasos dorados ocultan el polvo del camino. Marta se recuperó rápido atribuyendo su caída a un descuido tonto, y yo, aterrorizada por la carta que guardaba como un talismán maldito, me sumergí en el trabajo en la biblioteca municipal, catalogando tomos polvorientos de Galdós y Pardo Bazán que hablaban de amores imposibles. Pero cada página era un espejo, mujeres atrapadas en redes sociales, amores que florecían en la sombra solo para marchitarse al sol de la convención. «Estás rara, amor». «¿Es por lo del bosque?», me preguntó Marta una tarde mientras paseábamos por el Paseo del Prado, con sus plátanos centenarios testigos mudos. Intenté sonreír, besándola fugazmente detrás de un banco, pero el sabor de sus labios era amargo, teñido de la tinta de esa carta. Elena no decía nada, pero su presencia era omnipresente. Aparecía en la finca con bandejas de migas manchegas, invitándome a ayudar con la vendimia, sus ojos escrutando cada gesto mío como si buscara grietas en mi fachada. Una vez, mientras pisábamos uvas en el lagar, con el mosto salpicando nuestras piernas como sangre de Bacó, se acercó tanto que sentí su aliento en mi oreja. «Piensa en la carta, Mireia. Piensa en lo que cuesta desafiar a la familia». Me quedé helada, el pie hundido en la pasta púrpura, y solo pude asentir, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. ¿Cómo podía odiarla tanto y compadecerla al mismo tiempo? Ella no era la villana de una telenovela, era una mujer rota, moldeada por una España que había enterrado a su hermana bajo capas de vergüenza. La grieta se ensanchó una noche de noviembre, cuando el viento del Guadiana azotaba las persianas como dedos impacientes. Marta y yo habíamos planeado una escapada a las cuevas de Almodóvar, un rincón romántico donde las estalactitas susurraban promesas eternas. Pero Elena irrumpió en la cena familiar, un guiso de cordero con vino de la casa, con una noticia que cayó como un rayo, e invitado a los primos de Toledo para Navidad. Y a ti, Mireia, te pido que no vengas. Sería inapropiado. El tenedor de Marta tintineó contra el plato, y el silencio se espesó como el humo de una hoguera. ¿Inapropiado? ¿Por qué, mamá? Mireia es mi mejor amiga, replicó ella, con voz que temblaba de ira contenida. Elena no vaciló, sus ojos se clavaron en mí como dagas. ¿Por qué no lo es, Marta? Es algo más, y lo sabes. He visto cómo la miras, cómo os tocáis cuando creéis que nadie ve. Este no es un juego de niñas, es un pecado que arrastra a la ruina. La palabra pecado resonó en la sala como un eco de misa, y Marta se levantó de golpe, la silla cayendo con estrépito.
Eres tú la que está ciega. El amor no es pecado, es lo que nos hace humanas. Y si no lo aceptas, me iré de esta casa. Lágrimas surcaban su rostro y yo, paralizada en mi asiento, sentí el mundo derrumbarse. Elena palideció, pero su voz fue un susurro afilado. Ve entonces. Pero recuerda a tu tía Carmen. Se fue por un amor como este y el bosque se la llevó. Marta se congeló. El nombre de su tía, una figura mítica en la familia, la loca que se perdió colgando en el aire como una maldición. ¿Qué has dicho? Tía Carmen. Se fue por... Elena, con las manos temblando, sacó la carta del delantal, la misma que me había mostrado a mí, y se la tendió. Léela. Todo está aquí. Yo intenté salvarla, como intento salvarte a ti. Marta la tomó, sus ojos devorando las palabras con avidez febril, y cuando terminó, la carta cayó al suelo como una hoja muerta. Mentira. Todo esto es una mentira para controlarme. Pero en su voz oí la duda, esa semilla de veneno que Elena había plantado. Esa noche en la habitación de Marta, el aire era denso de reproches no dichos. Dime la verdad, Mireia. ¿Sabías esto? ¿Me lo ocultaste? Sus ojos rojos de llanto me perforaban, y el peso de mi silencio, mi cobardía, me aplastó. No quería herirte. Tu madre me lo mostró en el bosque, después de tu caída. Pensé que podíamos superarlo juntas. Pero mis palabras sonaron huecas, como el tañido de una campana rajada. Marta se apartó acurrucándose en la esquina de la cama, el espacio entre nosotras un abismo mayor que el de la sierra. Has elegido el silencio sobre mí. ¿Cómo sé que no me traicionarás como ella traicionó a tía Carmen, casándose con ese hombre para salvarla del escándalo? La acusación me dolió como un latigazo, no había traicionado a nadie, pero el entendimiento fallido nos separaba como un río en crecida. Los días se volvieron un purgatorio. Marta se distanció respondiendo mis mensajes con monosílabos, y Elena, con una victoria pírrica en los ojos, me evitaba como a una plaga. Intenté hablar con ella sola, una tarde en la iglesia de Santa María del Prado, donde las velas parpadeaban como almas en pena. Déjala ir, Mireia. Por su bien. Encuentra a alguien que no te condene al infierno familiar. Pero sus palabras, dichas con una ternura inesperada, solo avivaron mi rabia. ¿Y si el infierno es vivir sin ella? ¿No ves que tu miedo es lo que mató a tu hermana? Elena se santiguó murmurando una oración, pero vi la grieta, lágrimas genuinas, no de ira, sino de duelo eterno. El clímax llegó en la Nochebuena, bajo la nieve inusual que cubría Ciudad Real como un sudario. La familia al completo, primos de Toledo, tíos de Tomelloso, llenaba el caserón con risas falsas y villancicos desafinados. Marta, vestida de negro como una viuda prematura, me ignoraba deliberadamente, sirviendo ponche con manos temblorosas. Yo, invitada por piedad o por desafío, me sentaba en un rincón, el corazón un nudo de espinas. Cuando el reloj dio las 12 y todos alzaron copas al niño Dios, Elena se acercó a mí con una copa en mano. Brindemos por lo que no fue, dijo, pero antes de que pudiera responder, Marta irrumpió en la sala, blandiendo la carta hecha trizas. Basta de mentiras. Tía Carmen no se suicidó, la empujasteis al límite con vuestro odio. Y tú, mamá, harás lo mismo conmigo si no parás. El escándalo estalló como pólvora. Primos murmurando, tíos tosiendo incómodos, y Elena, colapsando en una silla, sollozando por primera vez. Lo hice por amor, hija. Por protegerte de esta abominación que nos arrastra al abismo. Pero Marta, con voz quebrada pero firme, se volvió hacia mí. Mireia, ¿sigues aquí? ¿O el miedo te ha ganado? En ese instante el bosque entero pareció rugir en mi cabeza, el disparo, la carta, el beso robado. Me levanté tomándola de la mano frente a todos. Estoy aquí. Y no me iré. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Pero la traición no vino de donde esperaba. Mientras la familia se dispersaba en murmullos escandalizados, encontré en el bolsillo de mi abrigo una nota de Marta: necesito tiempo. No me busques. Perdóname. El papel temblaba en mis manos, y supe que el entendimiento equivocado, mi silencio inicial, su duda heredada, nos había herido más que cualquier bala.
Elena, observándome desde la puerta, no dijo nada, solo asintió como si hubiera ganado una batalla que nadie celebraría. Huí al bosque esa misma noche, bajo la luna llena que plateaba los pinos, buscando respuestas en el arroyo donde Elena me había confrontado. El agua fría me salpicaba las botas, y lloré hasta que el alba teñía el cielo de rosa. ¿Cómo podía amar a alguien cuya familia era una mina de secretos? ¿Y cómo podía odiar a una madre que en su torpeza solo temía repetir la historia? Ciudad Real dormía ajena a mis tormentos, pero yo, Mireia, la bibliotecaria de amores prohibidos, supe que la verdadera caza era la del corazón. Enero trajo heladas que cuajaron los olivos en escarcha, y con ellas, un vacío que se extendía como la llanura manchega. Marta desapareció de mi vida como el Guadiana en verano. Rumores decían que se había ido a Madrid, a estudiar arte en la Complutense, huyendo de la asfixia familiar. Sus redes sociales, antes llenas de fotos nuestras en las ferias del vino, ahora eran un desierto de silencio. Yo, anclada en Ciudad Real por el trabajo y el deber filial, merodeaba la biblioteca como un fantasma, recomendando a las lectoras La Regenta con una sonrisa que no sentía. El amor en provincias es un veneno dulce, les decía, y ellas asentían, sin saber que hablaba de mí. Elena, en cambio, se volvió una presencia inesperada. Una mañana apareció en la puerta de la biblioteca con un cesto de naranjas de la finca, dulces, como las de Valencia, pero con el amargor de la tierra local. Para ti. Y, para hablar. Nos sentamos en el patio trasero bajo el limonero raquítico que luchaba contra el frío, y por primera vez, la vi vulnerable, arrugas más profundas, manos que temblaban al pelar una fruta. La eché yo. A Marta. Le dije que si seguía contigo, la desheredaría. Pero no por odio, Mireia. Por miedo. Tía Carmen. Yo la quería. Éramos amantes, ¿sabes? Antes de que el sacerdote y la familia nos separaran. Casarme con su hermano fue mi penitencia, y su muerte mi cruz. La confesión cayó como una nevada en julio. Elena, la devota, la guardiana del honor, había vivido el mismo amor que nosotras, enterrado bajo capas de culpa católica. La carta era mía, no de ella. La escribí para liberarme, pero nunca se la di. Cuando murió, la guardé como un talismán de lo que no pude ser. Lágrimas rodaban por sus mejillas, y extendí la mano, tocando la suya por primera vez. No era perdón, era reconocimiento. Dos mujeres separadas por décadas, unidas por el mismo río de silencio. Entonces, ¿por qué nos separas? ¿Por qué repetir el error? Ella suspiró, el aliento formando nubes en el aire gélido. Porque el mundo no ha cambiado tanto. En Madrid tal vez, pero aquí en La Mancha, el chisme mata más que un rifle. Pero... te equivocas. No os separo. Os libero. Sus palabras eran un enigma, pero esa noche un sobre llegó a mi puerta, billete de tren a Madrid y una nota en la letra de Marta: el bosque fue el principio. Madrid será el final. Ven, si aún me quieres. El corazón me estalló en el pecho. Elena había mentido para empujarnos, un sacrificio de madre que disfrazaba de crueldad. Empaqué una maleta ligera, libros, ropa, la carta ahora compartida, y al amanecer, subí al AVE, el paisaje de Castilla desfilando como páginas de un libro que se cierra. Madrid era un torbellino, el bullicio de la Gran Vía, el aroma de churros en la Plaza Mayor, la libertad de parejas como nosotras caminando de la mano sin miradas punzantes. Encontré a Marta en un piso compartido en Malasaña, rodeada de lienzos a medio pintar, y el caos creativo de una bohemia joven. Pensé que no vendrías, murmuró al abrir la puerta, su pelo revuelto, ojos hinchados de noches en vela. Nos abrazamos en el umbral, y el beso que siguió fue un bálsamo, salado de lágrimas, dulce de promesas renovadas. Tu madre. Nos salvó a su manera retorcida, le conté todo, la confesión, la carta verdadera, el miedo que se transmutaba en amor. Marta lloró, no de rabia, sino de alivio. La odio y la amo. Como a esta tierra que nos ahoga y nos da vida. Pero el clímax no fue de rosas, la vida, en su dramatismo español, reserva giros como en las zarzuelas de Sorozábal. Semanas después, una carta de Elena llegó: cáncer avanzado, el verdugo silencioso que no respeta tradiciones. Volved. No por mí, por cerrar el círculo. Marta vaciló, el viejo pánico asomando,
pero yo, fortalecida por la ciudad que nos había acogido, la tomé de la mano. Vamos. No por obligación, por humanidad. Regresamos a Ciudad Real en primavera, cuando los campos florecían en amarillos mostaza, y el caserón parecía menos fortaleza, más refugio. Elena nos recibió en el porche, demacrada pero serena, envuelta en una manta tejida a mano. Os parezco un monstruo, ¿verdad? Pero los monstruos también aman. Hablamos horas bajo el sol tibio, de tía Carmen, de amores no nombrados, de la España que cambiaba despacio, con leyes que protegían pero prejuicios que perduraban. Marta la abrazó por primera vez en meses, y yo vi el perdón fluir como el vino en una boda manchega. Madre, quédate con nosotras. No te dejaremos sola. Los meses siguientes fueron un tapiz de cuidados y confesiones. Elena empeoró, pero en sus últimos días nos contó historias, de su juventud rebelde en los 60, bailes prohibidos en las cuevas, besos robados bajo las estrellas de la sierra. Vivid por mí, chicas. Vivid sin cadenas. Murió al amanecer de un agosto sofocante con nosotras a su lado, y el funeral en la catedral fue un acto de desafío sutil, Marta y yo, de la mano, recibiendo condolencias con dignidad. Hoy, un año después, Marta y yo gestionamos la finca, viñedos que dan vino con etiquetas dedicadas a amores ocultos, y un rincón del bosque convertido en memorial para tía Carmen, un banco bajo el roble con una placa que dice: el amor que se nombra, perdura. Ciudad Real murmura, pero ya no juzga tanto. La Mancha, con su quijotismo eterno, aprende a soñar con finales felices. Yo, Mireia, que empecé huyendo sombras, ahora las abrazo. Porque el amor en esta tierra de contrastes, no es caza sino cosecha, amarga a veces, pero siempre fructífera. Y en las noches de luna llena, cuando el bosque susurra, oigo sus voces, Marta riendo, Elena susurrando perdón, y sé que hemos ganado. No sin cicatrices, no sin lágrimas, pero con el corazón intacto, latiendo al ritmo de una España que por fin nos deja ser.